A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 2 de enero del año 2024. Es martes, estamos platicando, porque ayer, por razones obvias, pues es el primer día del año, la gente se levanta tarde, está en el recalentado, uno que otro estará medio crudón, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hoy sustituyendo la plática de ayer, 1 de enero. Muy bien. Comienza pues aquí la parte editorial. El nombre de la sección editorial de esta plática, la primera del año, es este. Empecemos el año con lo mismo de siempre. Empecemos el año con lo mismo de siempre. ¿Por qué el título? Una de las cosas más normales y comunes, diría yo, de cada fin de año, el año viejo, y principio del nuevo año, es algún deseo, alguna ilusión, si gusta usted, de que las cosas sean diferentes al menos. Entonces, la idea es que este año fuere diferente al que terminó hace 2 días. Sin embargo, desde ahorita le digo que deseche esa ilusión. Este año va a ser quizá peor en lo que se refiere a hipocresía de los políticos, a sus mentiras, a sus engaños, pero también a la ingenuidad, por no decir algo más feo, de los ciudadanos que van a tragarse esas ruedas de molino. No importa a qué candidato le vaya, a qué candidata, no importa. En cualquier caso, acepta como verdades axiomáticas las mentiras y promesas incumplibles que hacen para consumo del ciudadano y ganar su voto con eso. Esa es la razón por la cual se llama la parte editorial así. Empecemos el año con lo mismo de siempre. Y para que sea leve este principio, voy a tocar un tema que, no obstante las explicaciones que estuve dando yo durante años cada viernes, ahorita me explicaré más en detalle, la gente no entiende todavía, ni se ha preocupado por entender. Me refiero a los famosos gasolinazos. Vayamos al origen primero del gasolinazo. El concepto de gasolinazo es un concepto que nada tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita. En el sexenio del presidente Calderón se tomaron decisiones en materia de finanzas públicas y específicamente de precios de bienes que produce u oferta a la economía el sector público, que fueron los 3 combustibles. Por una decisión que no alcancé yo en aquel entonces y todavía hoy me pregunto por qué, el presidente Calderón decidió mantener congelados los precios de los 3 energéticos esos. 2 gasolinas y el diésel. Muy bien. ¿Qué pasó y por qué cambió esa decisión? Por el hueco que le hicieron esos precios congelados a las finanzas públicas. Si no estoy equivocado, en aquellos 12 meses se acumularon que tuvo que erogar, no físicamente, pero sí descontar, vamos a decir, en la contabilidad de cada gasolinería, etcétera, fueron alrededor de 222,000 millones de pesos. Corrigieron, aceptaron el error y crearon un mecanismo interesante, pero tampoco iba al fondo del problema. ¿Cuál fue ese? Decían, bueno, la inflación esperada para el siguiente año es el 5%. Entonces, una simple operación de interés compuesto arroja que cada mes los 3 combustibles había que aumentar su precio, vamos a decir, el
0.4%, no el 4%, ¿no? Para que después de 12 meses, compuesto ese interés, esos cuatro décimas, sumar el 5%. Entonces, cada mes subía el precio el 0.4%, es decir, si la gasolina costaba, su precio era 10 pesos el inicio del año, al inicio del siguiente mes, febrero, iba a ser 10 pesos 40 centavos, es decir, el 4%. Y luego el siguiente mes iba a ser el 4% de 10.40, que iba a ser 10.52, por decir algo. Muy bien. A eso se le llamó el gasolinazo. A ese aumento mensual para completar un aumento de la inflación esperada en aquel año. De manera muy sintética, le explico eso que sucedió y eso fue el gasolinazo. Posteriormente, empezamos a entender, al menos muy pocos mexicanos, especializados en finanzas públicas, en energía, etcétera, la importancia de entender el mecanismo para fijar los precios internos de ciertos energéticos, específicamente las dos gasolinas y el diésel. Las cosas se fueron deteriorando. ¿Por qué? Porque hubo un aumento muy pronunciado del barril de petróleo y eso trae aumentos en cascada. Entonces en México, producto de ese temor a la ira popular, vamos a ponerlo de esa manera, decidieron que no era conveniente políticamente hacer eso. Ya para ese entonces estamos en el gobierno del presidente Peña Nieto. Las cosas llegaron a un deterioro de las finanzas públicas que se decide de un plumazo hacer un aumento, si no estoy equivocado, de 2 pesos allá por diciembre del 17, de 2 pesos. Y ahí se revivió aquella expresión del gasolinazo. ¿Se acuerdan ustedes que hubo quema de establecimientos comerciales, saqueos, etcétera? Y hay que decirlo, el único que enfrentó al público en ese fin de año fue el doctor José Antonio Meade Curibreña, secretario de Hacienda en aquel entonces. Los otros funcionarios, el director de Pemex, el de Energía, el presidente, se pelaron. El doctor Meade, hay que reconocerle ese hecho, afrontó las consecuencias. Órale, por esto, y dio las razones. Y entonces, el IEPS se generó una fórmula interesante, pero inaplicable en las condiciones de México. Acá con una serie de factores y que el precio y que una cosa, a mí me causó mucha risa porque pues las personas que no estudiaron la formación o el desarrollo, elaboración de modelos econométricos, que en realidad es una fórmula matemática a veces muy compleja, pues aquellas personas como Bartlett que ni siquiera saben las tablas de multiplicar del 1 al 9, pues no le entendían. Pero la fórmula ahí estaba. Entonces se generaron regiones en el país, zonas, y se decía, la fórmula dice que para la siguiente semana la gasolina va a costar el litro 13.27, o sea, no era cierto. Y luego se manejaba el IEPS de manera política. Cuando el precio permitía que bajaba el petróleo, el barril de petróleo, entonces yo podía moverle tantito al IEPS. ¿Por qué? Porque al bajar el petróleo yo pagaba menos por la gasolina importada. Entonces, si yo le subía tantito al IEPS, no se notaba. Y así se fue manejando hasta que la situación se complica, pero se queda inscrito en la Ley de Ingresos de la Federación un mecanismo interesante donde se dice que cada año el impuesto especial de producción y servicios, específicamente para las gasolinas y el diésel,
el IEPS por litro, pesos por litro, IEPS federal, iba a aumentarse en la inflación acumulada en el año anterior, en los 12 meses que van de noviembre del año antepasado a noviembre de ese año que iba a terminar. Y eso quedó en la ley. Así está establecido desde todo el gobierno prácticamente de Peña Nieto y este gobierno también. Muy bien. Entonces, cuando el precio del petróleo, del barril de petróleo baja, en algunos momentos hay la posibilidad política de que yo conceda un estímulo, no subsidio, eso es otra cosa. Y ese estímulo es ni más ni menos que abdicar en el cobro de un impuesto, el IEPS federal, a la gasolina nova, la verde o la regular y la roja y el diésel. Es decir, el gobierno se permitía jugar con esa situación coyuntural del precio del barril de los crudos marcadores, que para nosotros es el West Texas Intermediate, el WTI, y si no estoy equivocado, el Brent. Entonces, el gobierno jugaba con eso, ¿verdad? Y la gente pues seguía pagando, proveedor casi monopólico, el gobierno federal, pues no quedaba más que apechugar. Pero hay otro detalle aquí importante. Petróleos Mexicanos es el gran importador de las dos gasolinas y el diésel. Y empieza, producto de aquella decisión del gobierno de Peña Nieto, en materia energética, de abrir el mercado de los tres combustibles, eso generó una situación curiosa. Empezaron a surgir nuevas gasolinerías o estaciones de servicio de otras marcas. Y las personas, el consumidor, empezó a favorecer a esas nuevas marcas, pensando en que ahí le daban litros completos, decían. Toma tus litros completos, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, se viene el fin del gobierno de Peña Nieto. La Secretaría de Hacienda da a conocer mes a mes los ingresos por concepto de gasolinas y diésel en términos del impuesto del IEPS. Ese dinero va directamente a la Secretaría de Hacienda o está proyectado en la Ley de Ingresos, aun cuando ese impuesto originalmente se define para aplicarlo en temas relacionados con la protección del medio ambiente, cosa que no se hace. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que cuando hay una variación en el precio por X o Y razones, o que se reduce a cero el estímulo, como ha hecho desde hace varios meses este gobierno. Entonces, la gente otra vez el gasolinazo. Muy bien. Sin tener la menor idea de cuál es el mecanismo para fijar ese precio del litro de la gasolina verde, que es la gasolina regular. ¿Por qué tomo ese combustible? Porque es el consumo en términos de gasolinas casi el 90%. Muy bien. Llegamos al año anterior, el año 2023, el año que recién ha terminado. En la Ley de Ingresos, aprobada por el Congreso en noviembre, bueno, fines de octubre del año antepasado, del 22, se estableció, de acuerdo con la inflación registrada en los 12 meses anteriores, que el IEPS por litro de gasolina regular iba a ser de 5 pesos 91 centavos o 5.91.95. 5 pesos 9,195 10 milésimas de peso por litro. Lo cierro en 5.92. Muy bien. Y entonces el gobierno juega con el estímulo, a veces estimula, entre comillas, 2 pesos, es decir, deja de cobrar 2 pesos. ¿Con qué objetivo?
para que, como en el mercado internacional el precio del barril de petróleo sube, por lo tanto la gasolina que yo Pemex importo y que tengo que venderle a la estación de servicio también va a subir. Pero si yo dejo el IEPS como está, pues la gasolina hubo semanas en que pudo estar costando 28, 30 pesos por litro. Entonces, cuando yo le bajo el IEPS, no permito que aquel aumento se refleje de manera directa en el precio final. Muy bien. Pero empiezan las finanzas públicas a debilitarse, producto del dispendio y de la ineficiencia y de locura de este gobierno. Muy bien. Entonces sucede algo muy curioso. Ahí les va. En la ley de ingresos aprobada ahora el año pasado, en noviembre, en octubre, pues, que es cuando la Constitución establece el límite para aprobar esa ley, esa iniciativa de ley que envía el Ejecutivo, aprobó para el año que acaba de empezar, 2024, un impuesto del IEPS a la gasolina regular de 6 pesos 17 centavos por litro. En realidad es 17.52, pero yo cierro a 17. ¿Y de dónde sale eso? Y luego de repente por ahí salen los demagogos, entre ellos la ingeniera Xochitl. Este gasolinazo y no permitamos, sin entender estas cosas tan sencillas que estoy explicando. Entonces, ¿qué sucede con este gobierno en esta primera semana? La ley le dice el monto máximo autorizado para el IEPS de la gasolina verde es 6.1752. Pero el gobierno dice, yo no puedo estimular un centavo, así es que ñacas. El estímulo, 0 pesos, 0 centavos. Y de 5.91.95 que se autorizó para todo el 23, que a veces se cobró, a veces no se cobró el 100%, se pasó a 6.17. Pero ojo, eso está en la ley de ingresos. Ahí está señalado explícitamente el mecanismo. Ahora bien, bueno, dirá usted, ¿por qué no lo abrogan? Eso. Es que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Si usted está como consumidor, bueno, su vehículo de gasolina, pues dice que lo quiten, pero si usted fuera el secretario de Hacienda que tiene que satisfacer las locuras de su jefe, el presidente, dice, téngale, que lo quitan pura madre, que se quede. ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde saco dinero? Esa es la realidad. Pero en ese momento aparece la justiciera ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz, y en un video hoy, no, y que la gasolina y que el gasolinazo. Es lamentable que quien aspira a ser presidente de la República esté hablando con esa ligereza de un tema fundamental para las finanzas públicas. Y aquí le va a usted por qué. En relación con este de 6.17, hagan ustedes una multiplicación muy sencilla. 5.5195, multiplíquenlo por 1.0432, que es una inflación del 4.32%, y les va a dar la cantidad autorizada de 6.1752. Muy bien. Ahora bien, vámonos a las cifras de la captación de este impuesto. Muy bien. De enero a noviembre del año 2023, el que recién acaba de terminar, ahora el último de enero vamos a tener los datos de los 12 meses. El gobierno federal ha captado en estos primeros 11 meses del año pasado 205,000 millones de pesos. Ojo, 205,000 millones de pesos. Pero en enero-noviembre del año antepasado, es decir, del 22, tuvo que aportar
86,000 millones de pesos, porque por el aumento tan alto que hubo del barril de petróleo, él tuvo que decir, no cobro ese IEPS que me autorizó el Congreso, por eso son ese número negativo. Pero ahora vamos a dar los números desde el 2018 por años hasta el 2022 por años. Y ahí le va. El gobierno de Peña Nieto, el último año, ojo, el último año de su gobierno, el 2018, el segundo semestre, específicamente después de julio-agosto, dejó de conceder estímulo y cobró el 100% del IEPS. ¿Para qué? Para dejarle finanzas públicas menos dañadas o más sanas al gobierno siguiente. Y captó el gobierno de Peña Nieto el 2018 187,000 millones de pesos. Así terminó Peña Nieto. Perfecto. Pero ahora vamos con el gobierno que protege a los que menos tienen y que sí va a acabar los gasolinazos e iba a darse a 10 pesos el litro de la gasolina. ¿Saben ustedes cuánto captó el gobierno que está en favor de los pobres y de los jodidos el año 2019 por concepto de IEPS para las dos gasolinas y el diésel? 297,000 millones de pesos el 2019. Peña Nieto había cobrado el año anterior 187,000. 110,000 millones de pesos más se los embuchaca el gobierno de la 4T en el 19. Y ya encarrerados el 2020, ñacas, 299,000 millones de pesos. ¿Y sabe por qué? Porque el petróleo bajó, pero él no redujo el precio y mucho menos estimuló el IEPS, es decir, dejó de cobrarlo. Entonces, de 187,000 millones de Peña Nieto, el 18, el 19 recibió 297,000, el 2020 299,000 y el 2021 222,000. Quiere decir que en 3 años, 19, 20 y 21, este gobierno se embuchacó más de 800,000 millones de pesos en 3 años de IEPS. Y luego dicen que no hubo gasolinazo, no tienen vergüenza, pero además no conocen las cifras. Pero ahora vámonos al 22. El 22, ante ya la situación política, estimulan y solamente recibieron 79,000 millones negativos. Es decir, pensando en el siguiente año, porque el 21 les dieron hasta por debajo de la lengua. ¿Se acuerdan ustedes que perdió incluso la mayoría absoluta en el Congreso? Entonces dijeron del 22, no, por ese camino nos vamos a enemistar con la clase media, y tuvieron un IEPS negativo de enero a diciembre del 22. Ahora bien, ¿qué va a pasar este año? Bien, le doy los datos. Enero-noviembre ha recibido 205,000 millones de pesos. Es muy posible que este año el año pasado, este gobierno cierre probablemente con unos 228, 230,000 millones de pesos el año 23. Muy bien. Perfecto. Ante esa situación, ¿cómo empieza el gobierno de López Obrador en esta primera semana? Con esa autorización de 6 pesos 17 centavos por litro. ¿Saben ustedes cuánto? Y eso lo dio a conocer este viernes, hace 3 días, 4 días. ¿Sabe cuánto fue el estímulo? Es decir, ¿cuánto dejó de cobrar? Un solo centavo no dejó de cobrar. Es decir, eso le pinta a usted a un gobierno demagogo, un gobierno mentiroso,
que le dice una cosa a su audiencia y otra es la que hace. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene un quinto. Así de sencillo. Ahora bien, sale la ingeniera con su video, es que la gasolina y todo. Yo le pregunto a la ingeniera, ¿en verdad de ganar la elección va a dejar de cobrar el IEPS cuando le podría dar el primer año, el 2025, le podría dar 300,000 millones de pesos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, pues no, que acá muy machita y que el gasolinazo. ¿Por qué razón? Porque cuando están en la campaña dicen una bola de promesas y mentiras, producto de la ignorancia en un tema tan complejo como es la fijación del precio de los tres combustibles, que ya son dos gasolinas y el diésel. ¿Y por qué? Porque en materia de combustibles, en este caso estos tres, el precio no lo fija México. El precio se origina en el barril de petróleo de los crudos marcadores para nosotros, el Brent y el West Texas. Si suben aquellos crudos marcadores, el litro de gasolina que estamos importando de Houston, que ahorita casi son las 2/3 partes del consumo, ese precio sube también. Y por lo tanto, ese precio más alto, más maniobras, pérdidas, etcétera, etcétera, yo se lo cargo al precio Pemex, al cual le vendo a los gasolineros. Y ahorita pueden recorrer ustedes en cualquier ciudad del país, particularmente la zona metropolitana. ¿Cuánto vale la gasolina verde? 23 pesos. ¿Y cuánto vale la roja? 26. Muy bien. ¿Saben ustedes qué porcentaje paga más el consumidor mexicano contra un consumidor de Houston hoy en la mañana por un litro de gasolina regular, haciendo las conversiones de $1 igual a 17 pesos y un galón 3.785 mililitros? 125% más. El consumidor en Houston está pagando hoy, diría Fox, el litro de gasolina regular en Houston y su vecindad, 10 pesos 24 centavos. En México, 23 pesos. El consumidor mexicano, el automovilista mexicano, paga 125% más de aquel precio que paga el consumidor en Houston. Esa es la realidad de este gobierno que protege a los pobres. Ahora bien, ¿por qué la ingeniera, en vez de decir esas generalidades y esas mentiras, no dice la verdad? Porque ella, si gana la presidencia de la República, va a dejar de cobrar el IEPS para quedar bien, es que yo dije que el gasolinazo, y va a esfumarse, va a tirar, quedar en nada, 300,000 millones de pesos. Ahí es donde entra la demagogia, la mentira, la promesa incumplible. Entonces estamos empezando el año 24, igual que hace un año, hace 10, hace 20, hace 50, con demagogia, con mentiras y promesas incumplibles. Sí, vamos a decir, es un tema peligroso este. ¿Por qué? Porque de llegar ella a la presidencia, no podría prescindir de esos 300,000 millones de pesos. Porque ¿de dónde los iba a sacar? Ese impuesto lo pagan solamente aquellas personas que tienen carro particular, que son un porcentaje de la población, no sé, el 15, 20, 25%. Entonces dice uno, ¿por qué esa necesidad de mentir desde ahorita? Y dijo ella, yo voy a hablarles con la verdad. Falso. Está cayendo en la misma mentira, la misma hipocresía y la misma demagogia que este gobierno, que el anterior y el anterior. Al grado tal de que ustedes pueden leer en el Reforma
la colaboración de la escritora Guadalupe Loaesa, que es una persona insospechada de que sea enemiga de Xochitl, cuando la alabó e hizo reuniones en su casa a su favor. Lean esa colaboración de hoy de Guadalupe Loaesa en el Reforma. Porque luego me echan a mí la bronca, pues échensela a ella, que está diciendo lo mismo que digo yo de la ingeniera. En esas condiciones, pues, yo les pediría que analicemos las cosas con objetividad. Los números en materia de finanzas públicas, ahí están. Y les voy a dar un ejemplo. Ustedes han escuchado de un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Los famosos ninis, ni estudian ni trabajan, ni quieren estudiar y tampoco trabajar. Bueno, este año, el 2024, a cada ni le van a dar, sin ningún requisito a cumplir, ahí les va, 7,572 pesos por mes. 7,572 pesos por mes. Bueno, en los 12 meses, cada uno de ellos va a recibir 90,684 pesos. Y como son 2,800,000 ninis, eso le va a significar al erario 244,000 millones de pesos. No para educación, no para salud, no para infraestructura, para una bola de holgazanes, sinvergüenzas, marihuanos, viciosos, que con ese dinero lo dilapidan en ese tipo de satisfactores. Pero eso sí, le van a hincar el diente a usted en el IEPS, no le van a rebajar un solo centavo porque tienen compromisos con este. Y si le agregamos el caso de los adultos mayores, estamos hablando de 450,000 millones de pesos. Entre esos dos programas de bienestar, ya estamos hablando de 700,000 millones de pesos. Esas son las cifras oficiales, nada que yo esté inventando porque me cae gordo el bulto o el exquisito de Hacienda. Es que ese verdugo está inventando, téngale su inventando. Ahí están los documentos oficiales de Hacienda, sus publicaciones mensuales en relación con el estado de las finanzas públicas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es algo muy sencillo, hombre. La ingeniera se va a comportar igual que la anticientífica, mintiendo, demagogia, promesas incumplibles. Y va a llegar el candidato del Movimiento Ciudadano y va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la clase política mexicana así se ha formado. Con esa visión de mentirle al ciudadano, se ha enriquecido a niveles impensables en la total impunidad. Matar la gallina de los huevos de oro, como diría el de Cananea, ni que yo no fuera tan tontejo. Es decir, señores, entiendan por favor eso. Los números ahí están. Yo no tengo ninguna necesidad de mentirles. Estos son los números. Ahora, si aquellos dicen, no, prometió que no iba, como dice la tía Tatis, no sabe ni hablar español ni escribirlo y ahora ya se metió a la cuestión de las finanzas públicas. Señora Tatiana, por favor, no haga el ridículo, hombre. Por favor, quédese en su casa, ahí está bien, cuide a su familia, etcétera, pero no se meta en temas que su limitadísima capacidad intelectual no le permiten entender. Esa es la realidad de la señora Tatiana Cloutier. Y sale a decir una bola de babosadas, pero lo peor es que quienes la critican tampoco conocen estas cosas que les he hablado en lo que se refiere a la formación de los precios finales de los tres combustibles. Es decir, priva la ignorancia y por eso los candidatos mienten, porque no hay alguien que los desmienta. Usted está mintiendo, señor candidato. Los números oficiales de Hacienda son estos y usted está mintiendo. El gobierno
al que usted viene aquí a loar, etcétera, este año va a recibir 225, 230 mil millones de pesos de IEPS. Y en los 3 años anteriores ya se embuchacó 800 mil millones de pesos. Usted está mintiendo, señor. No, que el compañero, no soy su compañero. Y los números son los números de la Secretaría de Hacienda. Es que déjese de cosas. Pero no tenemos ese tipo de ciudadanos. ¿Qué tenemos? Pues, como bien ha dicho el candidato a diputado federal por nuestro distrito, este gobierno ha procurado beneficiar a los pobres. No ha permitido que haya gasolinazos. Ha mantenido y cumplido su promesa. Por eso yo les pido que le entreguen su voto aquí al compañero que nos representará dignamente en San Lázaro. Mentiras. Y luego sale la ingeniera con también sus tarugadas. Pues, ¿de dónde? Ese es el comienzo y apenas va el segundo día de este año. Imagínense el torrente de mentiras y de demagogia que vamos a padecer en estos próximos meses, de aquí a junio o de aquí a mayo, si gusta usted. El tema de los combustibles es un tema importante prácticamente en todos los países. La parte más importante del precio final del combustible son los impuestos. En México oscila alrededor del 40-42%. En Europa hay países donde es el 60-70% de impuesto. ¿Por qué? Porque es una forma de desalentar el consumo o el uso de combustibles fósiles. De ahí el éxito que han tenido en algunos países los vehículos eléctricos, ¿verdad? Que ese es otro tema. Yo les pediría, pues, que cuando aparecen estos videos demagógicos como el que estoy señalando de la ingeniera, no les hagan caso. Con todo respeto, la ingeniera podrá saber mucho de edificios inteligentes, pero de estas cosas la ingeniera no pela un chango a nalgadas. Y qué lamentable, porque ella podía desbaratar con estas cifras que he dado a estos sinvergüenzas de Morena. No lo puede hacer porque no los conoce y los asesores que tiene o son igual de inútiles en esta materia que ella o simplemente le dicen y ella no les hace caso. Escojan la versión que ustedes gusten. Las cosas no pintan bien en materia de finanzas públicas. No hay dinero, van a intentar sacar dinero de donde sea, como sea y a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen una elección crítica este 2 de junio. A los adultos mayores, y ahí hay una gran discusión, de acuerdo con los datos o las cifras de CONAGO y del INEGI, la cifra que manejan de adultos mayores de 65 años es alrededor, si no estoy equivocado, de 11 millones. Y este gobierno habla de 12 millones y pico de adultos mayores de 65 años. Entonces ahí se piensa, como decía mi padre, mi papá, piensa mal y acertará, me decía. Entonces es probable que tengan un registro de personas que no existen, que no están, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, ¿qué le pediría yo a usted? Primero, que se informe. Los documentos ahí están. Miren, yo prácticamente durante 4 años, 3 años y medio, cada viernes en el espacio que conduce Pascal Beltrán del Río en Imagen, yo desmenuzaba esto, daba a conocer el IEPS, todo esto que les platiqué. Nadie más lo hacía. ¿Por qué? Porque la mayor parte, por desgracia, de nuestros reporteros, ¿ya?, son personas sin una preparación matemática razonable. Y segundo,
pues que no se les da eso de andar hurgando en las finanzas públicas. La mayor parte de ellos se dejan llevar por el boletín. Entonces, no le llega a la gente información bien digerida, etcétera. Entonces, en esas condiciones es fácil que la gente diga cosas incorrectas respecto a temas centrales como son los relacionados o que integran las finanzas públicas. Yo por eso repito mi petición. Haga un esfuerzo por enterarse, por informarse. Este sería un espacio razonable, ¿verdad? Más o menos cada mes hago yo este tipo de análisis. Hay otros espacios muy buenos, más calificados que yo incluso, que les recomiendo. Pero, pero bueno, la gente prefiere mejor irse por la tangente. No hay gasolinazos con este gobierno. Si hubiera, imagínense, ya hubiéramos tenido que vender el carro. En mi caso, pues yo creo que tengo que pagarles para que se lleven mi Peyotito 2004. Pero en fin, aquí termina en este momento la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 2 de enero del año 2024. La plática del miércoles la realizaremos mañana, como es costumbre. Esta fue extraordinaria por la cuestión del lunes 1 de enero.